Lucrecia Vélez Kaiser. Lucrecia Vélez es restauradora egresada de la licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Muebles de esta escuela. Es profesora titular del Seminario de Taller de Restauración de Papel y Documentos Gráficos en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, es decir, en la ECRO, desde el año 2004. Y las asignaturas también de Conservación 1 y Encuadernación. Tiene experiencia docente en la ECRO, evidentemente, de ya un poquito más de 11 años. Muchísimas gracias, Lucrecia. Bueno, sí se oye, ¿verdad? Pues buenos días, nuevamente buenos días. Lo que les voy a presentar es cómo se lleva a cabo la enseñanza en la Escuela de Conservación y Restauración del Cine. El octavo semestre de la licenciatura es el que se dedica a la conservación y restauración de papel y documentos gráficos. En este seminario, taller de conservación y restauración de papel y documentos gráficos, lo que queremos es enseñar a los alumnos a determinar una metodología para identificar, diagnosticar, intervenir obras con soporte de papel. Todo eso con la finalidad de recuperar la posibilidad de transmitir la información que contiene. Es decir, nos basamos en revalorar, en entender la información que contienen los documentos para la enseñanza de los alumnos. Entonces, el seminario taller proporciona a los estudiantes los conocimientos para abordar el análisis material de obras, las cualidades de técnica de factura, temporalidad y sus significados. Es decir, es un estudio de las obras por muchos ángulos, por muchas disciplinas, para llegar a una conservación o una intervención. No solo nos va a interesar el texto escrito, sino la correspondencia de la factura con la grafía, la impresión y todos los elementos que constituyen los documentos, tomando en cuenta que pueden ser muy diversos, pueden ser manuscritos, pueden ser impresos, pueden ser obra gráfica, textos, planos, en fin. Todo esto lo llevamos a cabo, lo hemos visto desde la mañana, la enseñanza de la conservación y restauración implica un equipo multidisciplinar. No solo va a estar un conservador, no solo va a estar un restaurador, sino también va a estar un historiador, vamos a tener químicos, biólogos, museógrafos, usuarios, porque la persona que, o los usuarios del patrimonio van a dictar mucho qué es, cómo se va a intervenir la obra, etcétera, ¿no? Todo el equipo multidisciplinario, también en los seminarios, no solo hay un profesor, sino hay varios profesores que son los que guían a los estudiantes. Los tratamientos que vamos a aplicar en los documentos, principalmente los vamos a aplicar basados en el concepto de la funcionalidad. Los documentos fueron creados para transmitir, y eso nos interesa que los alumnos lo tengan muy en mente. No solo me voy a basar en el deterioro, en fracturas de las garduras, en el estado material de la obra, sino en el contenido, en la información plasmada, y hacer una relación en cuanto a cómo mi intervención podría modificar ese contenido o esa apreciación por los usuarios. Sí. Aquí vamos a ver ahora unas imágenes de lo que se hace en el seminario taller. En este caso es un libro el que se intervino y se le aplicaron los procedimientos de conservación y restauración. La que sigue. ¿Cómo llevamos todo este conocimiento y cómo llevamos un aprendizaje integral de las obras a los alumnos? Empezando desde el principio, la técnica de factura. Para esto nos vamos a apoyar en la unidad. Son 3 unidades básicas en el programa de conservación y restauración, y la unidad 1 se refiere a la comprensión y el entendimiento de la materia. Cómo se hace, cómo se elaboran los documentos. La segunda unidad vamos a ver cómo se transforman, cómo se deterioran, y la tercera unidad vamos a ver los procedimientos de conservación y restauración. Entonces, en esta unidad 1, para entender y comprender la química y la estructura de los materiales que componen los documentos, nos apoyamos en el Departamento de Madera, Celulosa y Papel de la Universidad de Guadalajara, y en este departamento los chicos entre una semana y 10 días, a variable el periodo de tiempo en el que nosotros los llevamos, ellos tienen prácticas de manufactura de papel, con diferentes técnicas, con diferentes materias primas.
En este caso lo que estamos viendo es una práctica con la materia prima llamada cocotillo y la técnica es elaborar papel con la técnica amate. No solo realizamos una práctica de papel hecho con la técnica mate, sino también realizamos papel de temados de tina, aquí igual es con una fibra de cocotillo, y ellos desde que eligen la materia prima, hacen todo el procedimiento, hacen los cálculos para poder someter la materia prima a una cocción, en este caso con una cocción alcalina, obtienen su pulpa, hacen un proceso de refinado, preparación de pulpa y después en unas tinas se elaboran sus obras. Igual, no solo nos basamos en un tipo de materia prima, en otras técnicas, no solo un procedimiento de refinamiento, sino diferentes. En este caso estamos viendo una pila holandesa y un refinador Vale. En la primera tenemos pulpa de algodón, en la otra tenemos cocotillo. Entonces ellos pueden después comparar con una misma materia prima las diferentes técnicas de factura y posteriormente van a realizar pruebas físicas a diferentes tipos de papel que ellos mismos elaboran. En este caso, la imagen lo que nos muestra son las pruebas físicas que realizan ellos en el mismo departamento, y estas pruebas físicas se realizan no solo en los papeles que ellos elaboran, porque lo que me interesa es comparar otros materiales, no lo hacemos en la obra original, pero sí lo hacemos en papeles jabones de diferentes gramajes para que ellos puedan comparar una hojabón, un papel jabones de diferentes gramajes y también los papeles que ellos elaboran con las técnicas adicionales. Esos, digamos, son diferentes módulos en esta unidad, ¿no? Una técnica de factura, la materia prima, elaborar sus hojas, otra, analizar las pruebas físicas de sus hojas, y también vamos a hacer análisis de fibras. Vamos a tomar muestras, en este caso lo realizamos de los documentos que se les van a entregar para intervenir, previamente se toman las muestras, y con la profesora Hilda Palacio, que es especialista en este ramo, hacemos el análisis de las muestras para poder identificar papeles de procedencia de materias primas como algodón y lino, que serían antiguos o más modernos, con elementos de vaso o puntiagudas o elementos que nos indicaría que podrían ser conífera, espino o alguna otra planta o madera. También nos interesa que los chicos, esto ya no lo realizamos en el departamento de maderas en y papel, que aprendan a identificar sus documentos no solo por la muestra, sino que el análisis sea integral con materia prima y obviamente los elementos. En el caso del papel antiguo, las marcas de agua son un elemento muy importante para identificar ya sea la procedencia o algunos datos históricos acerca de los documentos. Y entonces, el sistema de enseñanza o el acercamiento que se hace a los chicos para poder conservar y restaurar papel se hace en dos líneas. Uno, se les entrega una obra de procedencia antigua, o de papel hecho a mano, y otra obra de papel facturado en máquina, posterior más o menos a 1850. Cada una de las obras primero se atiende durante el semestre el papel industrial, porque a veces es más dócil, por usar ese término, o más fácil el acercamiento para los alumnos de entender este papel. En los papeles industriales hemos trabajado planos, mapas, en este caso este cuadro cronológico. Se les hace igual el análisis de fibras, el análisis estético, métodos y técnicas de impresión, y a partir de toda esa observación y esos análisis, muchas veces los análisis químicos o las pruebas se realizan con la asesoría de los profesores del Departamento de Maderas, Libros y Papel, y al generar ellos el diagnóstico y su propuesta de intervención. Me voy a regresar en el anterior. En esa parte quiero hacer énfasis en que para tener este acercamiento integral a las obras, otra vez nos nutriremos de varios profesores y de varios conocimientos, de varias áreas, para entender muchas veces los planos o los documentos que llevamos de la materia histórica de luz. Un doctor en geografía va y nos hace un acercamiento sobre las obras, datos históricos, estudios que él ha hecho. Es decir, se trata de acercar a los chicos a sus obras por la mayor cantidad de líneas posibles para que puedan tener un conocimiento más integral de las mismas. Bueno, aquí solo les menciono lo que yo le llamo un proceso genético.
Una vez que los chicos han logrado entender o comprender y lograr identificar la procedencia o la técnica de captura de sus documentos, no solo el soporte de papel, sino también los elementos pensados, el tipo de impresión, etcétera. Después hacen el análisis de los deterioros y se llega a un diagnóstico comprendiendo cuál es la principal necesidad de intervención de cada de las obras. Ellos hacen una propuesta de intervención y aquí yo solo les pongo un proceso genérico de la cantidad de procesos que se pudieran llevar a cabo en una obra. No es una receta, no es una lista que se lleve a cabo, simplemente serían las posibilidades de intervención a los documentos. Y ahora lo único que vamos a ver son imágenes, viene lo desglosé por generaciones, una imagen con cada una de las generaciones. Aquí está. Y mencionar que el primer seminario taller en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, en la ECRO, empezó en el año 2004, es decir, cuando los chicos ya llevaban el curso de sus otros semestres, fue la primera vez que se dio este seminario, y se comenzó con la mapoteca histórica del curso. Hacerlo en esta situación, y aquí está. Quise o me tomé la libertad de poner el nombre de mis alumnos de cada generación y el equipo de profesores, porque es importante mencionar que si bien afortunadísimamente yo he estado ahí desde el año 2004 al frente del seminario taller, el equipo de profesores que me apoyan ha cambiado, por supuesto, la materia del taller siempre ha crecido muchísimo, ¿no? Esa capacidad de reinventarnos, de evolucionar y de cambiar y de seguir adelante después de cada semestre, es lo que nos ha dado pues la enseñanza, no solo la que nosotros invertimos en los chicos, sino la que nosotros tenemos. La que sigue. Esta es la primera generación, mapas de la Mapoteca Histórica del Cox, diferentes problemáticas, y ahí están las instalaciones del taller. Desde la primera generación, yo entregaba una obra de factura industrial y una obra de papel electrónico. La que sigue. Esto es lo que trabajó la generación en marzo del 2005. Sí, sí. Algunos de los procesos, algunas limpiezas superficiales, algunos lavados. Este ya en marzo del 2006, otra generación. En este caso fueron documentos de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, manuscritos. La que sigue. En este caso, en el 2007, estamos viendo la primera unidad de trabajo que fue con la obra industrial. Algo que quiero resaltar en esta imagen es que que me gusta un poco sufrir con los alumnos es que busco obras con la mayor cantidad de deterioros posibles, porque lo que pienso es que es una oportunidad de aprendizaje a ellos y a mí. Si yo solo llevo obras que requieren tratamientos, por decirlo entre comillas sencillos, porque me queda claro que cualquier tratamiento de intervención de nuestras o de restauración, ya intervenir la obra directamente, son algunos delicados. Si solo se hicieran tratamientos de cajón sencillos, no hubiera un aprendizaje para los alumnos, que se prepare para la vida profesional, enfrentar problemáticas que todos sabemos que en los archivos de bibliotecas encontramos obras con problemas muy diversos y muy severos. Entonces, lo que hago es siempre llevar obras con el mayor deterioro posible. Es un reto, es un deleite cuando el resultado es bueno. Algunos alumnos sí se sienten acosados cuando se les entrega una obra muy deteriorada, ¿no? ¿Por qué a mí me cuesta una obra deteriorada? Y yo siempre les digo que es una oportunidad de aprendizaje. En esta generación se trabajaron este tipo de obras. Este es ya en marzo del 2009. En este caso teníamos un mapa muy grande, con muchos problemas, y obviamente los equipos de trabajo, aunque en algún principio la obra era individual, casi siempre se entregaba un mapa, un plano y un documento manuscrito o impreso, simplemente porque hubo un tiempo en el taller que era, por así decirlo, más sencilla de evaluación, cuando el alumno está solo enfrentado a su obra y él presenta su proceso de acercamiento a la obra, hace su diagnóstico y hace su propuesta, era como más fácil evaluarlos, y yo, la verdad, tengo que decir que me resistí un poco a los equipos de trabajo porque
supone no poder entregar una evaluación objetiva. Sin embargo, obviamente hemos ido evolucionando, el equipo ha ido evolucionando y hemos buscado sistemas como nos hemos asesorado para tener el alcance. En algún momento lo veíamos en la mañana. Somos restauradores, no tenemos licenciatura en educación, no somos maestros, simplemente restauradores que por destino o por gusto hemos adquirido estos trabajos y hemos ido evolucionando como profesores y ahora sí se entrenan obras en equipo y ya tenemos un sistema de evaluación que intenta que el alumno vive. Obviamente a mí lo que más me interesa es el aprendizaje, pero sabemos que eso se repite en una nota. Estos son manuscritos de la Arquidiócesis de Guadalajara, que son las obras del taller, por eso ven el fondo negro con su escala de color, con las fotos de inicio de las obras. Ya es para el 2010, marzo 2010, y les repito la lista de mis alumnos y el equipo de profesores. Como ven, hay 2 restauradores, hay un químico, hay un biólogo y siempre hay un asesor de uso. En este caso es un mapa bien interesante que vale la pena mencionar, que es una vista en globo o a vuelo de pájaro, lo llaman algunos, de la ciudad de Guadalajara, que es uno de los, es un mapa único, pues, o de las que sean pocos ejemplares que existen, que estaba muy deteriorado por una intervención anterior y logramos eliminar la intervención anterior y recuperar la. En este momento me gustaría mencionar que no solo se da la enseñanza del taller con lo que ya mencioné, las prácticas, el acercamiento a las obras en el taller o individual, que cada alumno se siente en los problemas de su obra, sino que también hacemos las prácticas de campo. Debido a que el semestre es de marzo a julio y el tiempo es ajustado para hacer todo lo que tenemos planificado, las prácticas de campo se han concentrado en limpieza y estabilización de archivos. En ellas se busca un archivo que esté en condiciones. De hecho, en la diapositiva donde separamos el papel hecho a mano industrial, donde venían muebles de metal con folders y acumulado material, es este archivo que estamos trabajando, esa era su situación. Y lo que ellos hacen es toda una metodología para identificar, limpiar, foliar, hacer un diagnóstico, unas fichas de registro y posteriormente guardar el primer nivel y hacer un diagnóstico que llamamos fichado, porque no es la evaluación, no es otra cosa, más que limpieza y estabilización. Entonces los documentos por número de fichas se van guardando y se guarda una base de datos en la que después, y en base a la ficha de diagnóstico que hacen los chicos, en un deterioro de 1, 2 y 3, es muy sencillo, después se puede recoger los datos de qué documentos de todo el acervo requieren una intervención, qué documentos están estables y qué documentos requieren un tratamiento por deterioro biológico. El deterioro se clasifica en deterioro físico, químico y biológico en valores 1, 2 y 3. Solo un acercamiento para tener una mirada más profunda del estado de los acervos de los archivos que nos solicitan. Este es como ellos están trabajando, lo hacemos por mesas de trabajo, como se lo digo, una identificación, una de limpieza, aquí en este caso están haciendo el diagnóstico. Esta es la generación del 2011. Muchas veces las tinas de lavado que están en el taller no podemos hacer una lista de espera para que lo que van terminando los alumnos terminen o entren los chicos a su procedimiento de lavado lo requieren. Entonces se van haciendo frentes de trabajo en condiciones más precarias, pero muy efectivas cuando se tiene un control y una buena planeación. Eso sí, lo tengo que mencionar, les exijo un control y planeación. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Para evitar de sobresaltos dentro del taller. Esto ya es en marzo del 2012. Esta imagen la metí para que vean y lo conocen los que están en el libro, como el informe al final recaba todos los elementos de la obra, el análisis histórico, el análisis estético, el estado de conservación y cómo los chicos por diferentes herramientas van analizando sus obras y lo dejan plasmado en el informe. Aquí ya no metí los nombres de los alumnos, pero es la portada del último informe, es la mitad del grupo trabajó estas cartas postales y bueno, la ponencia que vimos el día de ayer de los papeles translúcidos fueron los que se trabajaron con la otra mitad del grupo.
Pues no me queda más que decirles, es una imagen del taller, que los resultados han sido muy satisfactorios. Las generaciones han pasado por el semestre y con gusto puedo decir que tengo alumnos implicados en el Archivo General de la Nación, que después de transmitirles la pasión por la conservación del patrimonio documental, yo me doy bien servida a veces solo por uno o dos de mis alumnos que siguen el camino del papel y de los documentos y que se envician con las esporas y las cintas cerebrales y todo lo que conlleva la estabilización de los archivos. Y yo sé que al final de cada generación habrá la semillita de esa necesidad de conservadores y restauradores de papel. Entonces, eso es lo que queda de gusto en el seminario. Y también mencionarles que dentro de la licenciatura, en los talleres optativos, si bien no contamos con un taller independiente del optativo, es decir, el 10º, nosotros estamos en el octavo semestre y se empalman cuando ellos llegan al 10º, muchos alumnos, bueno, son, para mí son muchos, ya llevo 5 alumnos que optan por regresar con nosotros al optativo de papel y documentos gráficos, y lo que hacemos es elevar un poquito el grado de dificultad, pero elevamos el grado de dificultad trayendo obra gráfica, acuarela, grabado, pastel, o ahí sí yo pregunto el interés individual de cada alumno, y en eso lo basamos. También tenemos 2 alumnos de optativo que quisieron hacer su tesis, una en identificación de técnicas naturales de papeles translucidos en una colección específica, otra en fibras, etc. ¿no? Y ya, es todo, y gracias. Una invitación a que visiten a ECRO y Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Todo quedó claro, Clarisa. Es que es buena maestra. me gustaría hacer un comentario, perdón, abusando de que no hay preguntas. Ha habido un intercambio muy bueno, muy enriquecedor entre la ECRO y la INCRIM. Creo que es importante que sepa toda la comunidad interesada en el patrimonio documental que hay movilidad, que en el 10º semestre alumnos, cuando la ECRO no puede cubrir sus necesidades de los optativos, y lo digo porque también alumnos han venido al optativo de encuadernaciones, no sé si estoy diciéndome el nombre, encuadernación, y entonces eso me parece que es importante, que si bien la ECRO no cubre ese taller, se les anima para que cubran todas sus necesidades económicas o lo que tengan que hacer para poder integrarse a los optativos de la INCRIM, y eso es importante. Inclusive también tenemos convenios con universidades fuera del país, Valencia, Argentina, Alemania, Hildesheim en Bélgica, etcétera, ¿no? Que sí los alumnos tienen movilidad. Gracias. Pues muchas gracias, Lucrecia. Bien, pues a continuación tenemos una ponencia que desafortunadamente no nos pudo acompañar la autora, pero nos pidió que diéramos lectura a su ponencia. Es una ponente que entendemos que iba a venir desde Argentina, entonces suponemos que algo sucedió con aquello de poder asistir con nosotros. Pero entonces se las voy a dar lectura. Nuestra ponente, su nombre es María del Pilar Salas, y María del Pilar Salas es arquitecta especializada en conservación, es docente e investigador de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, y entre sus actividades profesionales ha colaborado con el ICRO en los grupos de gestión de riesgos del patrimonio cultural y de reorganización de depósitos de museos, y entre el año 2003 y 2009 se desempeñó como directora de la Dirección del Patrimonio de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Corrientes. Sí. No, perdón, es que pareciera que no es la presentación. Sí, es cierto. Sí, espérame entonces un segundo. Por favor, Elisa. No, espera. No. Ya, ahora sí. Bien. Gracias.
Análisis de la concepción de la ciencia en la enseñanza de conservación, por la arquitecta María del Pilar Salas, de la Universidad de Argentina. Dice, buenas tardes, quiero agradecer la posibilidad de presentar el trabajo a pesar de la imposibilidad de asistir al Congreso, así como felicitar a los organizadores por tan importante iniciativa. El esquema que se presenta es el análisis de la concepción de la ciencia de la enseñanza de conservación, trabajo que se ha desarrollado como docente de la Cátedra de Conservación de Documentos de la Licenciatura en Ciencias de la Información de la Universidad Nacional del Nordeste, que abarca las provincias de Chaco y Corrientes en Argentina. Los objetivos del mismo han sido indagar sobre la concepción de la ciencia en la enseñanza de conservación en 5 cátedras latinoamericanas, al tiempo de reflexionar sobre la propia práctica docente y contrastar el diseño curricular con la realidad regional y el contexto latinoamericano. Como objetivos secundarios se plantearon la comparación de contenidos, trabajos prácticos, estrategias, bibliografía y equipamiento de la asignatura, como los de los casos analizados. Para el desarrollo del trabajo se realizaron durante 2011 y 2012 entrevistas abiertas a colegas docentes de otros claustros, 2 cátedras argentinas en las provincias de Entre Ríos y Córdoba, una cátedra en Perú y una cátedra en Uruguay, a fin de indagar sobre qué consideran que un bibliotecario o archivero debe saber y qué debe saber de conservación. Las entrevistas fueron pensadas y diseñadas para ser enviadas por mail, aunque se distribuyeron también personalmente en congresos, como el ICOM de 2011, ya que al principio se pensaba incluir en el análisis a cátedras de otros continentes, tarea que quedará para una próxima etapa. Mediante el análisis de los programas de cada una de las cátedras, se compararon los temas abordados, los trabajos prácticos realizados, las estrategias y bibliografía utilizadas. Antes de avanzar con los resultados, se considera importante aclarar algunos datos del contexto. En la década de los 90, la Universidad Nacional del Nordeste impulsó un proceso de autoevaluación y reforma curricular. En este marco, la Facultad de Humanidades, a partir de las tecnicaturas de Archivología y Bibliotecología, crea en 1999 la licenciatura en Ciencias de la Información, con un título intermedio para cada orientación y un segundo ciclo para la licenciatura. La licenciatura en Ciencias de la Información fue pensada para adaptarse no solo a los requerimientos institucionales, sino también a un nuevo contexto, más global y tecnificado que cuando dieron inicio las tecnicaturas, o carreras viejas, como se les denominan usualmente. En dicha reforma curricular se incorporaron contenidos de conservación y se denominó a la cátedra Preservación, Conservación y Restauración de Documentos. Nombre que se propone cambiar a Conservación de Documentos, ya que la misma está enfocada desde la conservación preventiva. La materia es de duración cuatrimestral, con un total de 72 horas de cátedra. Se cursa en segundo año durante el segundo cuatrimestre, en 3 módulos semanales de hora y media reloj cada uno. El equipo docente está conformado por un profesor adjunto a cargo de la cátedra desde 1999, de modo interino y por concurso público de antecedentes y oposición a partir de 2006. En el año 2009 se obtuvo la dedicación semi-exclusiva mediante nuevos cursos. Se cuenta con un auxiliar docente con dedicación simple, que debido a licencias han sido 2 diferentes profesores en estos años. En general, las clases teóricas están a cargo del profesor adjunto y las clases prácticas están a cargo del auxiliar docente, aunque se trata de organizar unas y otras con estructura de talleres. La cantidad de alumnos ha ido variando con los años, de acuerdo no solamente a la matrícula de inscritos, mayor en los primeros años, sino a la inclusión de las materias correlativas. En los últimos años, la matrícula se ha mantenido más o menos constante, con un promedio entre 30 y 40 alumnos. En cuanto a los contenidos, la materia trata sobre criterios, técnicas y procedimientos para prolongar la esperanza de vida del material albergado en unidades de información, apuntando a la prevención de los posibles daños que pueden producirse tanto los agentes naturales como el hombre.
La misma se organiza en 3 momentos. La primera parte, tendiente a la concientización sobre la importancia de la conservación del patrimonio y al rescate de actitudes que lo promueven, se pone en especial el énfasis en la toma de conciencia sobre cómo la práctica profesional está atravesada por tareas que pueden favorecer o no la conservación del patrimonio. El segundo momento es el núcleo duro, en que se abordan los agentes de deterioro, desde diferentes clasificaciones y bibliografía. Se realiza la visita grupal a una institución como estudio de caso, en la que se analizan los problemas de conservación en los diferentes niveles. En el estudio de los agentes se incluye lo procedimental, es decir, al manejo de los instrumentos necesarios para las tareas de conservación, termigrómetros, manejo de tablas, etc. Y el desarrollo de habilidades manuales, como construcción de estuches de conservación. En la última etapa se realiza el análisis y diagnóstico de la institución visitada. Los alumnos proponen un borrador de plan de conservación preventiva para mejorar alguna de las condiciones detectadas como problemáticas. La cátedra a mi cargo, a 14 años de su inicio, decidió un propio proceso de autoevaluación, más profundo que el realizado año a año, a través de la comparación de la propia práctica docente con otras cátedras. Se consideraron las cátedras de conservación que se dictan en la Escuela de Archiveros de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en la Escuela Universitaria de Bibliotecarios y Ciencias Afines de la Universidad de la República de Montevideo, en Uruguay, en la Tecnicatura en Archivología de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en Argentina, y en la Maestría en Museología de la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma, en Lima, Perú. En Córdoba y Uruguay, aunque la materia se dicta dentro de la carrera de Archivología, es optativa para bibliotecarios. En cuanto a la formación de las docentes, en todos los casos la asignatura está a cargo de mujeres. En Córdoba la materia se dicta desde 1977. La profesora es licenciada en Química y Archivología. En Uruguay la materia se dicta desde 1983. La profesora consultada está a cargo desde 1992 y es licenciada en Archivología. Entre Ríos, la materia se dicta desde la década de los 90. La profesora es licenciada en Bibliotecología. En Perú, la materia se dicta desde 1997. La docente es arquitecta con formación en museología. En todos los casos cuentan con formación en conservación, en cursos de actualización y perfeccionamiento, pero sin titulación específica de conservador. En los casos de Uruguay, Perú y caso propio, las docentes han realizado diversos cursos en el ICROM. Respecto a qué debería ser un bibliotecario o archivero sobre conservación, surge de las entrevistas que deberían pasar lo siguiente: conocer la problemática de conservación del patrimonio, los documentos y organismos internacionales que rigen la disciplina, aportes a la ciencia, los factores de deterioro, las causas y efectos de los agentes, las medidas para prevenirlos y tratarlos, y fundamentalmente cómo gestionar planes científicos de conservación preventiva. Al indagar sobre qué debería saber hacer, las respuestas son más diversas, incluyendo desde las tareas cotidianas como manipulación, limpieza, confección de guardas y contenedores, fabricación de adhesivos, pequeñas reparaciones, reconocimiento de evidencias de deterioro, medición de temperatura, humedad relativa, luxes, etc., hasta temas más vinculados a la gestión, como el diagnóstico del estado de conservación de la institución, redacción de informes y elaboración de planes de conservación, de rescate y emergencias. Los saberes son amplios y diversos. Esto genera una tensión a la hora de distribuir los tiempos, que todas señalan como insuficientes. Del análisis de los contenidos que figuran en los programas, se desprende que en todos los casos, con diferentes matices, se parte de la conceptualización y definición de la conservación, el cambio de la restauración a la conservación preventiva. La materialidad de los soportes de la información, todos incluyen tintas y papel, en algunos casos se incluye fotografía y nuevos soportes, audiovisual y digital. Y los aportes de la ciencia al mundo de la conservación, haciendo tangible que cada vez con más fuerza se reconoce como fundamental la contribución de los estudios científicos para la toma de decisiones. En todos los casos, los agentes de deterioro son el eje central, así como las medidas necesarias para su detección y prevención, aunque no se manejan las mismas clasificaciones. En el caso de Uruguay y, perdón, es que me puso y Córdoba. En el caso de Córdoba y Uruguay se incluyen unidades específicas sobre restauración, lo que es coherente con las prácticas que se realizan.
Respecto a las prácticas, en todos los casos se realizan en el aula talleres de limpieza, manipulación, fabricación de contenedores o embalajes y preparación de adhesivos. En Entre Ríos, Perú, y en el caso propio se visita una institución y se trabaja en ella cada uno de los aspectos abordados para el planteo de soluciones. Los trabajos prácticos de registro de condiciones de los edificios, medio ambiente, instalaciones y almacenamiento, unidades de conservación, diagnóstico clínico y fotográfico, manejo de instrumentos, termográmetros, luxómetros, se realizan sobre las instituciones analizadas. En estos tres casos, las prácticas están más centradas en el relevamiento y análisis de la situación general, edificio, condiciones ambientales, mobiliario, estado de la colección, y la detección de problemáticas para luego proponer planes de conservación. En Entre Ríos, visitan además el laboratorio de Química de Papel de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. En el caso de Córdoba, se visita primero un archivo donde no se aplican criterios de conservación para observar el mal estado general y de los documentos. Realizan las mediciones de condiciones ambientales, observación del edificio y mobiliario. Luego visitan una institución donde sí se aplican medidas de conservación para constatar situaciones. En la cátedra analizada en Uruguay no se visita ninguna institución. Se incluyen además participantes, principalmente en Córdoba y en Uruguay, fabricación de papel y ciertas técnicas de conservación curativa, como reparaciones de rasgado, desgarro, bordes, dentadas y perforaciones. Lagunas, faltantes, técnicas de laminación, las técnicas IPLAG y las técnicas de Florencia. Tanto en Uruguay como en Córdoba y Entre Ríos cuentan con talleres e instrumental, es decir, un espacio para las prácticas. Al mirar la concepción de la ciencia en la propia práctica de enseñanza y al analizar las formas de transmisión de los contenidos y la incorporación del lenguaje en los primeros años, las mismas estaban fuertemente ligadas al modelo de la ciencia como conocimiento racional, donde lo que se hacía era repetir las descripciones y conocimientos o avances científicos en relación a los temas tratados. Este modelo, frecuentemente en la enseñanza universitaria, privilegia el conocimiento como acumulación de saberes, donde con frecuencia el contenido de la ciencia se transmite de una generación a la siguiente por un proceso de enculturación. Este proceso supone un aprendizaje, por el cual ciertas habilidades explicativas se transfieren con o sin modificación de una generación a otra. Este modo de enseñanza se aprecia en la transmisión de algunos ejes teóricos, especialmente en los primeros contenidos elaborados o abordados por las diferentes cátedras analizadas. Sin embargo, así como en el caso particular, el eje de la enseñanza fue desplazándose más hacia la resolución de problemas que la repetición de teoría, brindando cada vez más y más espacio al estudio de casos. Se observa en las cátedras analizadas que hay una preocupación por la inserción en la realidad y en el contexto social. Esto se vincula con el modelo constructivista, que frente a las concepciones de conocimiento como descripción, sostiene que el conocimiento científico es una construcción social y la actividad científica una práctica sociocultural, donde los elementos culturales y sociales son tan importantes como los cognitivos. Así como lo que Toulmin describe en el denominado aprendizaje por resolución de problemas. En términos educativos, si cada alumno enfrenta en cada curso nuevos problemas, no ejercicios, en su propio contexto y está en posibilidades de pensar y comunicar a otros alumnos y al profesor el procedimiento para resolverlos, estará aprendiendo ciencia. En esto reside la ciencia escolar. Como conclusiones, es interesante rescatar que en todos los casos analizados, tanto los contenidos como las prácticas son similares, viéndose en cada uno la adaptación a la tradición del ámbito en que se dicta, al espacio con el que se cuenta y a la propia formación del dictamen. Es destacable que se ha instalado lo que podría llamarse el paradigma de la conservación preventiva, ya que los esfuerzos se centran en transmitir cómo evitar el deterioro, aunque en algunos casos se sigue hablando de restauración y realizando prácticas de intervención son considerados primeros auxilios a realizar cuando no se han aplicado las medidas preventivas necesarias. En base a los casos analizados, podemos decir que la concepción de la ciencia en la enseñanza de conservación está dirigida hacia la resolución de problemas y aunque subsiste en algunas unidades el modelo racional de acumulación de conocimientos y hay una preocupación porque estos conocimientos sirvan para mejorar el contexto, priorizando la dimensión social de la conservación,
Y así concluye el texto. Gracias. Listo, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta mesa, la mesa de estrategias de formación. Y bueno, yo tengo un brevísimo parrafito que quisiera compartir con ustedes, que bueno, a partir de las ponencias que tuve la oportunidad de leer y de escuchar en este mismo momento, he redactado. Y bueno, me parece que existe una necesidad inherente de formar especialistas a diferentes niveles. Personalmente creo que debe haber especialistas a nivel técnico, a nivel licenciatura y con posgrado. ¿Por qué? Porque yo creo que a fin de establecer o dividir las funciones de cada uno, donde esta división no sea equivalente a que si uno es mejor que otro, sino que equivalga realmente a que sean complementarias, a que sean necesarias y que sean dependientes unos de otros. Por lo que estos profesionales deben tener el mismo perfil de conocimiento y de comprensión de la conservación y restauración del patrimonio documental. Por esto suena muy bien, ¿no? Y es evidente que no está listo para mañana ni está listo ahorita. Entonces, a mi parecer, lo que se debe de hacer para solucionar esto ahora, ¿no?, es, por ejemplo, este tipo de eventos o cursos que cumplan la función de capacitar a quienes no han tenido acceso a la formación profesional, pero que día a día se enfrentan y asumen la gran responsabilidad de conservar el bien documental. Y también creo que es importante señalar que ser un profesionista egresado de alguna licenciatura de conservación, pues tampoco es que garantice el 100% que sea un buen profesionista, ¿no? El buen profesionista se hace en el trabajo y se hace en la actividad diaria, y el buen profesionista es el que sabe compartir y el que sabe difundir sus conocimientos. Y me parece que en eso, los que hemos tenido la gran oportunidad de ejercer nuestra profesión en una línea docente paralela a nuestra línea profesional, hemos tenido este privilegio y creo que la mayoría somos personas que queremos enriquecer a la profesión por este medio, ¿no? Y me parece que la docencia en el área de conservación es un gran esfuerzo porque evidentemente ninguno tenemos formación en el área de educación y, como dijo Roxana, tenemos que estar capacitándonos constantemente. Entonces, me parece que esta mesa de formación, también los ataques de la formación, lo que nos ha arrojado también es que la formación en conservación y restauración, no solo de documentos, sino en cualquier área, es un problema que no solamente está aquí en México. Evidentemente ya vimos, la ponencia de Argentina está hablando de los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, lo que nos habló Ann también refleja pues problemas similares a los que tenemos nosotros, ¿no?, que se están solucionando. Entonces, me parece que en la medida que tengamos esta disposición y a trabajar de manera global y conjunta, podremos ir solucionando esto. Y sí creo, sinceramente, que la formación de técnicos especializados es necesaria y debería ser algo que tendríamos que estar pensando ya, ¿no? Porque además es una forma de abrir nuevas líneas de trabajo y nuevas líneas de estudio a muchas personas, ¿no?, que no necesariamente tienen que ser o que simplemente pues no quieren ser licenciados, ¿no?, o no quieren estudiar un posgrado, y últimamente cada quien tiene una línea de formación y de aprendizaje diferente, ¿no? Y pues muchísimas gracias, con esto cierro la mesa y pues, vamos a dar paso a la clausura, pero tomen un descanso de 5 minutitos nada más, porque necesito juntar a los directivos, porque no veo a todos. Entonces, con 5 minutos que me den 10 y ya está listo para la clausura. Muchas gracias. Ya llegó esta... Guadalupe está acá. Ay, ya llegó Valeria. Ay. Bueno, para lo que... Sí, Yolanda. No, sí, ya lo tengo. Tengo todo aquí.
que es Yolanda Trejo, secretaria de Técnica de Adeva, de Adavi, de Adeva. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Valeria. Qué bueno que pudiste venir. Sí, ¿cómo no? Ah, vamos. Para acá. Para decir esto. ¿Sirve? No, sirve. Ajá, este está maravilloso. Este está sirviendo también bien. Y está Oye, ¿quieren los tres? Sí, son los tres. Entonces ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde tienen que contestar la encuesta? Aquí en la mesa de registro. Sí, dice, esta Valeria va a darlos yo, sí, debo darlos a ustedes. En la mesa de registro y luego ya formalmente clausurado. Y vino. Salud. Vinito. ¿Sabes nada? Déjame. Carlos, ¿está conectado? ¿Estamos conectados? Sí. Ok. Primer congreso al internet. de patrimonio. Es que Primer congreso de patrimonio de Guadalajara. Todo lo podrá, está subido en vivo en YouTube y ya se va a quedar ahí. Ay, por Dios, nada de errores, nada de balbuceos. Listo. Ay, qué presión que esto quede en YouTube. Debería que quede grabado. Pues bien, vamos a proceder a la clausura de este evento. Para esta clausura contamos con la presencia
de la doctora Valerie Magar, que es Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, la inspiradora de Yolanda Trejo, secretaria técnica de AGAVI, y la doctora Guadalupe de la Torre, que es secretaria académica de investigación de esta Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y les doy la palabra a la inspiradora Yolanda Trejo de AGAVI. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Pues felizmente, después de 5 días de intensos trabajos, se llega a la conclusión de este congreso y nada más a manera de algunas reflexiones que sirvan para cerrar el congreso. Se iniciaron los trabajos generando una conciencia sobre los sistemas de emergencia que existen en el país, sobre prevención de riesgos, temas que muchas veces no llevamos a la práctica, y temas que nos permitirían dar seguimiento y supervisión para prevenir, para saber actuar antes que lamentar. Posteriormente, el martes, escuchamos ponencias que nos ayudaron a reflexionar sobre la falta de más que la falta, la necesidad de una terminología, acceso a la información, políticas de consulta, lo cual a la vez nos enfrenta a nuevos retos. Esta mesa nos abrió panoramas para salir de paradigmas y reflexionar sobre nuestras acciones. En la mesa de aproximación a la materialidad, escuchamos diversas formas de registro, terminología, acercamiento al conocimiento del objeto, descripción de nuevos soportes o de algunos que son pocos conocidos. También escuchamos investigaciones que nos servirán para orientar y actualizar este conocimiento de objetos. En la mesa de métodos materiales se abordaron estudios en la intervención de nuevos materiales o poco intervenidos en México, y se habló también de una guía para generar nuevos cuestionamientos y líneas de investigación que se derivan de diferentes aportaciones. En la mesa de formación tuvimos hoy una visión internacional y posteriormente la presentación de los contenidos de la maestría de CRIM, de enseñanza impartida por AGAVI y la participación también en materia de enseñanza en la EIRO. Creo que el panorama general en estos días se abordó diferentes temáticas del tema de la conservación de documentos, pues invita a todos los participantes a aplicar todo aquello que se aprendió a estas miradas también desde la perspectiva de ponencias de invitados de otros países y también prácticas muy específicas como la del estado de Oaxaca y problemáticas también que se manifestaron también como en el caso de la Biblioteca Acervo Martín. Es decir, todas estas experiencias tienen una aplicación en el trabajo cotidiano de todos nosotros. Pues que sirva este trabajo para una mejora en el profesionalismo de cada uno de nosotros y las instituciones a las que servimos. Muchísimas gracias. Bueno, a mí no me resta más que agradecer en primer lugar a todos los asistentes a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que nos sentimos muy honrados por la presencia de todos ustedes, en especial, bueno, y agradecer a los ponentes en general, en especial a los ponentes latinoamericanos que reconocemos su esfuerzo de venir con sus propios medios hasta acá a participar en este primer congreso de conservación del patrimonio documental. Por otro lado, pues especialmente también queremos agradecer a los conferencistas internacionales que nos acompañaron durante esta semana y muy especialmente a los organizadores que hicieron posible este primer congreso con todo su esfuerzo, a la naciente maestría, al taller de papel, al taller de material bibliográfico, a la coordinación, a AGAVI, que este grupo pues, de profesores y de profesionistas hizo posible la conformación de este primer encuentro.
Por otro lado, bueno, no dejo de agradecer también a los que apoyaron de manera logística a todo que se llevara a cabo el encuentro, a los patrocinadores que estuvieron presentes allá afuera durante toda la semana. Y bueno, dado el éxito que tuvo el Congreso, la gran participación y demás, pues esperamos la escuela que no sea, que sea el primer encuentro, pero que sea el primero de muchos que se puedan llevar a cabo ya permanentemente. Una tradición, no sé si en la escuela, pero eso estaría muy bien. Para los interesados pues, en estudios de la conservación, para los propios conservadores y restauradores. Son todos ellos un agradecimiento y pues en nombre de la escuela de Liliana Rulli, que no pudo estar aquí presente en la clausura, les agradecemos muchísimo su presencia y pues invitarlos a estar atentos a la apertura de la maestría y al siguiente evento que se llevará a cabo. Pues esperamos que dentro de un año. Buenas tardes. A mí también, bueno, quiero agradecer también la presencia de todos ustedes. Yo recibí muchos informes de lo que estuvo sucediendo en estos días y la verdad es que es muy grato saber que pues no nada más fue un evento muy intenso en cuestiones de intercambio de ideas, sino realmente también de generación de conocimientos y que, como ya mencionaron, pues esperamos que sirva para la mejor conservación del patrimonio documental pues en México y en otros lugares. Y pues realmente es impresionante ver el desarrollo que ha tenido el área de conservación de patrimonio documental con pues tantos profesionales que se dedican a este tema ya de manera muy especializada y pues augura pues cosas muy buenas con la organización de este tipo de eventos que, bueno, concuerdo con Guadalupe que esperemos que sea el primero de muchos más encuentros que nos permitan intercambiar ideas y seguir generando conocimiento, y pues con la excelente noticia por parte de la escuela de la apertura de una maestría especializada en este tema. Nos quedan nada más algunos minutos más de este congreso. Nada más quisiera recordarles a todos que por favor no se les olvide contestar el cuestionario que se encuentra en la mesa de registro, y para todos aquellos que no hayan dejado sus datos, por favor los inscriban para que pues podamos hacer un grupo de comunicación para pues cualquier evento y noticias que puedan haber sobre el tema. Para concluir, pues únicamente me queda declarar formalmente clausurado este primer Congreso de Conservación del Patrimonio Cultural y agradecerle mucho a todos su presencia, su esfuerzo y su participación, e invitarlos al vino y los bocadillos que nos esperan allá afuera. Muchas gracias. Sí, nada más antes que se vayan, queríamos entregar a la Flores para celebrar su 10º aniversario. Así empezó. Dar las gracias a nombre de la doctora Estela González Cicero, que ella es la directora general de ADAMI y que ahora se encuentra justamente en Corea recibiendo un premio que otorgó la UNESCO. Entonces, a nombre de ella, pues lo recibo con mucho cariño. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su apoyo y su paciencia. Y bueno, los invitamos a celebrar con nosotros la clausura de este evento con unos riquísimos y merecidos canapés de esta universidad. Conservación y restauración, y la unidad 1 se refiere a la comprensión y el entendimiento de la materia, cómo se hace, cómo se elaboran los documentos. La segunda unidad vamos a ver cómo se transforman, cómo se deterioran, y la tercera unidad vamos a ver los procedimientos de conservación y restauración. Entonces, en esta unidad 1, para entender y comprender la química y la estructura de los materiales que componen los documentos, nos apoyamos en el Departamento de Madera, Celulosa y Papel de la Universidad de Guadalajara, y en este departamento los chicos en una semana, entre una semana y 10 días, a variable periodo de tiempo en el que nosotros los llevamos, ellos tienen prácticas de manufactura de papel, con diferentes técnicas, con diferentes materias primas.
En este caso lo que estamos viendo es una práctica con la materia prima llamada cocotillo y la técnica es elaborar papel con la técnica amate. No solo realizamos una práctica de papel hecho con la técnica mate, sino también realizamos papel de llamado de tina, aquí igual es con una fibra de cocotillo, y ellos desde que eligen la materia prima, hacen todo el procedimiento, hacen los cálculos para poder someter la materia prima a una cocción, en este caso fue una cocción alcalina, obtienen su pulpa, hacen un proceso de refinado, preparación de pulpa y después en unas tinas se elaboran sus obras. Qué es, cómo se va a intervenir la obra, etcétera, ¿no? Todo el equipo multidisciplinario, también en los seminarios no solo hay un profesor, sino hay varios profesores que son los que guían a los estudiantes. Los tratamientos que vamos a aplicar en los documentos, principalmente los vamos a aplicar basados en el concepto de la funcionalidad. Los documentos fueron creados para transmitir, y eso nos interesa que los alumnos lo tengan muy en mente. No solo me voy a basar en el deterioro, en fracturas, en rajaduras, en el estado material de la obra, sino en el contenido, en la información plasmada y hacer una relación en cuanto a cómo mi intervención podría modificar ese contenido o esa apreciación por los usuarios. ¿Qué sigue? Aquí vamos a ver ahora unas imágenes de lo que se hace en el seminario taller. En este caso es un libro el que se intervino y se le aplicaron los procedimientos de conservación y restauración. ¿Cómo llevamos todo este conocimiento y cómo llevamos un aprendizaje integral de las obras a los alumnos? Empezando desde el principio, la técnica de factura. Para esto nos vamos a apoyar en la unidad. Son 3 unidades básicas en el programa de... Igual, no solo nos basamos en un tipo de materia prima, en otras técnicas, no solo un procedimiento de refinamiento, sino diferentes. En este caso estamos viendo una pila holandesa y un refinador Vale. En la primera tenemos pulpa de algodón, en la otra tenemos cocotillo. Entonces ellos pueden después comparar con una misma materia prima las diferentes técnicas de factura y posteriormente van a realizar pruebas físicas a diferentes tipos de papel que ellos mismos elaboran. En este caso, la imagen lo que nos muestra son las pruebas físicas que realizan ellos en el mismo departamento, y estas pruebas físicas se realizan no solo en los papeles que ellos elaboran, porque lo que me interesa es que comparen otros materiales, no lo hacemos en la obra original, pero sí lo hacemos en papeles jabones de diferentes gramajes para que ellos puedan comparar una jabón, un papel jabones de diferentes gramajes y también los papeles que ellos elaboran con las técnicas adicionales. Esos, digamos, son diferentes módulos en esta unidad, ¿no? Una técnica de factura, la materia prima, elaborar sus hojas, otra, analizar las pruebas físicas de sus hojas, y también vamos a hacer análisis de libros. Vamos a tomar muestras, en este caso lo realizamos de los documentos que se les van a entregar para intervenir, previamente se toman las... Lucrecia Vélez Kaiser. Lucrecia Vélez es restauradora egresada de la licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Muebles de esta escuela. Es profesora titular del Seminario de Taller de Restauración de Papel y Documentos Gráficos en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, es decir, en la ECRO, desde el año 2004. Y las asignaturas también de Conservación 1 y Encuadernación. Tiene experiencia docente en la ECRO, evidentemente, de ya un poquito más de 11 años. Muchísimas gracias, Lucrecia. Bueno, sí se oye, ¿verdad? Pues buenos días, nuevamente buenos días. Lo que les voy a presentar es cómo se lleva a cabo la enseñanza en la Escuela de Conservación y Restauración del Cine. El octavo semestre de la licenciatura es el que se dedica a la conservación y restauración de papel y documentos gráficos. En este seminario, taller de conservación y restauración de papel y documentos gráficos, lo que queremos es enseñar a los alumnos a determinar una metodología para identificar, diagnosticar, intervenir obras con soporte de papel.
Todo esto con la finalidad de recuperar la posibilidad de transmitir la información que contiene. Es decir, nos basamos en revalorar, en entender la información que contienen los documentos para la enseñanza de los alumnos. Entonces, el seminario taller proporciona a los estudiantes los conocimientos para abordar el análisis material de obras, las cualidades de técnica de factura, temporalidad y sus significados. Es decir, es un estudio de las obras por muchos ángulos, por muchas disciplinas, para llegar a una conservación o una intervención. No solo nos va a interesar el texto escrito, sino la correspondencia de la factura con la grafía, la impresión y todos los elementos que constituyen los documentos, tomando en cuenta que pueden ser muy diversos, pueden ser manuscritos, pueden ser impresos, pueden ser obra gráfica, textos, planos, en fin. Todo esto lo llevamos a cabo, lo hemos visto desde la mañana, la enseñanza de la conservación y restauración implica un equipo multidisciplinar. No solo va a estar un conservador, no solo va a estar un restaurador, sino también va a estar un historiador, vamos a tener químicos, biólogos, museógrafos, usuarios, porque la persona que, o los usuarios del patrimonio van a dictar